¿verdad? Justamente, ¿verdad? El cuerpo se va adaptando. No va a aumentar mucho, no va a variar mucho, porque va a aumentar los rojos. A no ser que en el caso o sea, pero de todos modos no va a aumentar tanto, no va a aumentar tanto. Solo va a aumentar en grandes cantidades las células de los glóbulos blancos en caso de cáncer, en caso de leucemias. Y aumenta la cantidad de 4.000 a 10.000 pasa a 100.000, 200.000, 300.000. Entonces eso en caso de cáncer, en caso de leucemias. Professor, essa pessoa de lá, boliviano, Sim. se rogar acá, Sí. vai diminuir a quantidade de glóbulos Con el tiempo. Com o tempo, sim. Con el tiempo, porque como no necesita tanto glóbulos rojos, vuelve a disminuir. Vuelve a disminuir. Entonces se adapta también. Se va adaptando, ¿verdad? Pero no le va a producir ningún trastorno el hecho de venir aquí. ¿Verdad? No le va a producir ningún Correr trastorno. mais, ter mais No le va a producir ningún trastorno. El problema es cuando te vas a la altura y no estás adaptado. Está adaptado. Y si tenés un mal técnico, ese es el problema. Entonces, si no está adaptado y si tenés un mal técnico. Vamos a empezar hablando de los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Bueno, en cuanto a los valores de cantidad de los glóbulos rojos, bueno, no van a encontrar nunca igual en ningún libro. En todo libro es diferente. Nunca vas a encontrar un libro con valores iguales en los glóbulos. Ningún libro se pone de acuerdo, ¿verdad? Entonces, suele ser aproximadamente 4,8 millones, ¿verdad? Millones por milímetro cúbico, más o menos 600.000 aproximadamente. O sea que puede variar entre valores de 4.200.000 a 5.400.000, pero incluso se encuentra, ¿verdad?, que puede superar, ¿verdad?, principalmente los hombres, que los hombres los valores son mayores, ¿verdad? Los valores son mayores, ¿verdad? Mais forte. Entonces justamente puede incluso llegar a 5.500.000, 5.600.000, hasta 5.700.000 encontré en algunas bibliografías. Y en las mujeres pueden disminuir hasta valores de 4.200.000, que sería este límite, ¿verdad? 4.100.000, 4 millones o 3.900.000, hasta ahí suelo encontrar en algunos libros, ¿verdad? Suele disminuir entonces las proporciones de células sanguíneas, ¿verdad? Pero menos que eso no suele encontrarse, ¿verdad? Y más veces 5,7 también no suele encontrarse. Pero más o menos como promedio suele mantener estos valores, ¿verdad? La mayor parte de las personas vamos a encontrar, ¿verdad?, dentro de estos valores, entonces las células sanguíneas o glóbulos rojos. Las mujeres, como van teniendo pérdidas mensuales, ¿verdad?, los valores generalmente son menores, ¿verdad? Tienen pérdidas mensuales. En cuanto a las características de la célula, el eritrocito, como ustedes se fijaron y se dieron cuenta aquí, no tiene núcleo. Son células anucleadas. Son células anucleadas. De ahí entonces que en algunos libros van a decir, ¿verdad?, que es mal llamado célula justamente porque no tiene todas las organelas de una célula, ¿verdad? De todas formas se considera una célula sanguínea, pero una célula sanguínea anucleada. Anucleada. Entonces no tiene núcleo, ¿verdad?, no tiene retículo endoplásmico rugoso, solamente tiene alguna que otra mitocondria prácticamente, ¿verdad?, y sus proteínas. ¿Por qué no tiene núcleo? ¿Por qué no tiene retículo endoplásmico rugoso? Porque durante su formación, sus precursores que se encuentran en la médula ósea roja,
sus precursores tenían todavía núcleo. Los blastos, los eritroblastos, los proeritroblastos, que son precursores de los glóbulos rojos o eritrocitos maduros, todavía conservan el núcleo y van sintetizando proteínas. Luego, ¿verdad?, cuando va a ser liberado, van perdiendo el núcleo y las organelas que sintetizan proteínas porque ya no necesitan. Ya sintetizó todo lo que tiene que sintetizar, todo lo que va a utilizar. Mientras siga viva esa célula, no necesita sintetizar más proteínas. De ahí que pierde el núcleo, ¿verdad?, y pierde entonces su retículo endoplasmático rugoso y la mayoría de sus organelas y queda solamente con lo que necesita, que son sus proteínas del citoesqueleto, alguna que otra mitocondria, ¿verdad?, y la hemoglobina. Y la hemoglobina que le va a permitir cumplir su función. Entonces, todas sus proteínas estructurales, porque eso es lo que necesita, ¿verdad?, y la hemoglobina y alguna que otra mitocondria que vamos a encontrar también en los glóbulos rojos. Son anucleadas. Entonces, en cuanto a sus dimensiones, ¿se recuerdan cuando hablamos de medidas, cuando la microscopía, hablamos de micrómetros, nanómetros, picómetros? Comentamos como ejemplo el eritrocito. Entonces, el eritrocito que va a tener un diámetro aproximado de 7 a 8 micrómetros. 7 a 8 micrómetros. Si ustedes se fijan, el centro del eritrocito es más claro. El centro del eritrocito es más claro porque el espesor es menor en el centro. El espesor es menor en el centro. De ahí que si cortamos este eritrocito, vamos a encontrar entonces que tiene esta forma. Una forma bicóncava. Con dos concavidades. Dos excavaciones. De ahí entonces que el espesor en la porción periférica suele ser de aproximadamente 3 micrómetros, mientras que en la porción central suele ser menos de 1 micrómetro. Diz que es 0,8. Menos de 1 micrómetro. 0,8 aproximadamente. Entonces la porción externa alrededor de 3 micrómetros, la porción central alrededor de menos de 1 micrómetro, y el diámetro viene a ser de 7 a 8 micrómetros. Sí. Bueno, esta forma, ¿verdad?, justamente del eritrocito tiene una función, ¿verdad? O sea, hay un porqué, ¿verdad?, tiene un motivo justamente. Y no tiene que ver nada con la estética porque tiene una cinturita y así es más lindo, ¿verdad? Sino que justamente esa forma le permite deformarse al atravesar por los capilares, ¿verdad? Esta configuración le permite entonces que al atravesar por los capilares estrechos se pueda deformar para atravesar entonces los capilares. ¿Verdad? Entonces, justamente los eritrocitos que tienen buena resistencia debido a sus proteínas, eritrocitos jóvenes, pueden atravesar sin dificultad al deformarse. Los eritrocitos más viejos, ¿verdad?, más envejecidos, al deformarse se van destruyendo. De ahí entonces que el eritrocito tiene una vida media de aproximadamente 120 días. Tiene entonces una vida media de 120 días. De ahí entonces que entre los 90 a 120 días, ¿verdad?, ese eritrocito ya se va a destruir porque ya no va a resistir justamente al atravesar por los capilares, al atravesar por ciertos órganos como el vaso que es un cementerio para los eritrocitos, ¿verdad?, el vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Entonces no pueden atravesar por las trabéculas del vaso, ¿verdad?, y se van destruyendo a ese nivel, ¿verdad? Eso ocurre con los eritrocitos envejecidos, ¿verdad? Eso le permite renovar
las células. Em umas pessoas que têm anemia falciforme, ele não é dessa forma, certo? Sí. ¿Qué pasa en la anemia falciforme? No tiene esa cinturita, son eritrocitos gorditos, ¿verdad? Y al tener esa forma no le permite deformarse, entonces sufre hemólisis, ¿verdad? Los capilares hacen bullying, solamente les gusta con cinturita. Não há a passagem e No puede atravesar y se destruyen. Por eso hay anemia, porque se destruyen las células, porque no se pueden deformar y no atraviesan, ¿verdad? No tienen esa forma, esa biconcavidad que le permite deformarse. Como son eritrocitos bien redondeados, ¿verdad? Bien redondeados y aumentados de tamaño, no pueden atravesar. No pueden atravesar entre los poros capilares y sufren hemólisis, se destruyen. A forma de foice não existe a forma de foice. Sí. Sí, hay varias patologías que van alterando la forma del eritrocito, ¿verdad? Encontrar entonces varias patologías, entonces vamos a encontrar entonces. e a outra que é essa que é a redondada que não faz. Entonces, justamente hay diferentes tipos de anemias. Las anemias megaloblásticas, ¿verdad? Que van alterando también. Están por déficit de diferentes proteínas. Entonces, la anemia megaloblástica tenemos de diferentes tipos, otra vez por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de vitamina B12. ¿Verdad? Entonces, hay toda una clasificación de anemias, ¿verdad? Y están también las causas congénitas, ¿verdad? Las causas adquiridas de anemia. Entonces, anemia es un capítulo bien extenso, es bastante importante. Entonces, cuando no tiene entonces esa forma, la forma adecuada que le permita adaptarse a y producir esas deformaciones, entonces esas células se destruyen, se van destruyendo entonces. Con una vida media entonces de alrededor de 120 días. Vamos a encontrar, aparte de las proteínas del citoesqueleto, aparte de sus proteínas estructurales que le permiten mantener esa resistencia al eritrocito, vamos a encontrar también una proteína que le permite cumplir su función, que viene a ser la hemoglobina. Antes de entrar a la hemoglobina, quiero comentar sobre los eritrocitos jóvenes. Vamos a tener que normalmente se va liberando desde la médula ósea, unos eritrocitos que tienen todavía ciertos grumos, restos nucleares, restos de retículo endoplasmático rugoso. De ahí que esos eritrocitos tienen unos grumos basófilos. Esos eritrocitos. Esos eritrocitos se denominan reticulocitos. Y ese reticulocito, para convertirse en un eritrocito maduro, necesita entonces pasar de 24 a 48 horas en la circulación. Tarda entonces 24 a 48 horas para que ese reticulocito, que mantiene ciertos grumos nucleares y restos de retículo endoplasmático rugoso, se convierta entonces en un eritrocito maduro, bien eosinófilo. ¿Esos reticulocitos qué son? Esos reticulocitos son los eritrocitos recién salidos de la médula ósea. 0 kilómetros. Salió recién de fábrica. Son los eritrocitos 0 kilómetros y corresponden a 1% de estos 4,8 millones. 1% de todos los glóbulos rojos corresponde a los reticulocitos. De ahí que encontrar un reticulocito es muy difícil. O sea, y no es raro no encontrar reticulocitos. Lo raro es encontrar reticulocitos justamente. Porque si se comienza a ver varios reticulocitos, es que se está liberando mayor cantidad de lo normal. Si está liberando mayor cantidad de lo normal, está perdiendo en algún lugar porque se está reponiendo pérdidas. Eso significa. Si se está liberando más glóbulos rojos es porque se está reponiendo pérdidas.
Entonces, si aumenta 2, 3, 4, 5% de reticulocitos, ¿verdad? Se debe a una adaptación. Se está reponiendo una pérdida. Muchas veces esa pérdida es microscópica y uno no percibe. Sangrados intestinales, ya sea por úlceras, ya sea por pólipos, ya sea por enfermedades inflamatorias, por varices esofágicas, ¿verdad? Entonces, diferentes causas de sangrados intestinales, ¿verdad?, pueden dar lugar entonces a pérdidas que muchas veces son microscópicas y no da para percibir a simple vista. Entonces, hay que buscar sangre oculta en heces. Puede ser también debido a pérdidas a nivel renal, en la orina. Cuando son pérdidas microscópicas, uno también no se da cuenta. Entonces, uno no se da cuenta, ¿verdad? Y generalmente no va buscando, ¿verdad? Porque si uno orina y ve rojo, ahí ya se asusta, ¿verdad? Pero si uno orina y ve una coloración normal, ¿verdad?, no se preocupa, ¿verdad? Pero muchas veces se detecta de forma microscópica, ¿verdad? Entonces hay pérdidas microscópicas y esas pérdidas lo que hay que tratar de localizar, ¿verdad?, hay que tratar de investigar. Reticulocitos están aumentados, es decir, que está perdiendo en algún lugar, el cuerpo está compensando, se está adaptando a la pérdida. Significa que es una pérdida leve, pero una pérdida crónica, prolongada, pero pequeñas pérdidas. De ahí que le da al cuerpo la oportunidad de reponer y de adaptarse, ¿verdad? Porque si es una pérdida aguda y abundante, ¿verdad?, te cortaste la femoral en un accidente, ¿verdad?, ahí no, eso es algo que va a desangrarse en poco tiempo, en pocos minutos. No es una pérdida crónica, ahí no hay tiempo de adaptarse. No hay tiempo de adaptarse. Pero si son pequeñas pérdidas por tiempo prolongado, entonces el cuerpo se puede adaptar, liberando mayores cantidades entonces de células sanguíneas desde la médula ósea. Desde la médula ósea roja, se va reponiendo. Profe, el ser humano tiene más o menos ¿cuántos litros de sangre? El gasto cardíaco es de aproximadamente 5 a 7 litros. 5 a 7 litros de sangre. Eso debe tener entonces. De esos 5 a 7 litros, aproximadamente 3 litros corresponde al plasma. O Fábio tem 10. Né, Fábio? Ele tá com pânico cansando. A Dayana tem 2. Tem 2. Tem 2,5. Ou só a liga, Daiane, agora? Foi ele que tava louco pra falar. Gente, eu acho que isso é burro. Eu também acho. En realidad, justamente depende del tamaño, ¿verdad? Depende mucho del Hemácias, tamaño. ela tem só 1 milhão. E olhe lá. Pero depende del tamaño, no del volumen, ¿verdad? Del tamaño, ¿verdad? Porque cuando uno va creciendo ya de forma horizontal, el aumento del tejido adiposo no se corresponde con el aumento del líquido. Não. De ahí que justamente a mayor proporción de tejido adiposo, menor proporción de agua también, ¿verdad? Disminuye. Por eso las mujeres tienen menos agua que los hombres, ¿verdad? Porque tienen depósitos en las caderas y en las mamas. Ah, ¿verdad? entonces Las caderas en las el mamas. líquido que la mujer tiene retención. No hay No. retención de líquido en No. tejido adiposo. Tiene menor proporción de líquido, no retención de líquido. Menor proporción. ¿Por qué tiene menor proporción? Porque tiene más grasa. Ah, sí, sí, sí. Y eso es normal. Essas regiões, cara. Eso es normal. Eso es normal porque tiene esos depósitos. Esos depósitos de grasa que necesita justamente para la producción hormonal. De graça. Tem na cadeira, na perna, né? Na mesa. Tem tudo que é canto. E vocês têm no bucho. Pelo menos só pro bucho, né? Tô sentindo tudo. Pegar que ficar quieta, não vir pra fora, sabe? É que o professor falou que isso aqui é para amortecimento, relaxa. Proteger os órgãos. A gente joga lá em cima do prédio, como En caso de algún apocalipsis hay reserva. ¿Dónde sabemos que tenemos que vivir en túneles subterráneos por varios años? Meu Deus. Esse povo magrão primeiro a morrer. Viu? O adulto mais de verdade não vai sofrer por causa a inveja. Qual que é a diferença de RH negativo e positivo? O que isso influencia?
Vamos a hablar de eso. Carboidratos que chamam células que vão identificar se Vamos ela hablar de vai los pegar sanguíneos. positivo ou negativo. É porque eles Bueno, la hemoglobina. Vamos a continuar. La hemoglobina es la principal proteína entonces que le permite al eritrocito cumplir su función. Le va a permitir entonces al eritrocito cumplir su función de transporte. La hemoglobina está formada justamente por un grupo hemo y por proteínas globulares, cadenas de globina. Cadenas de globina, formando la hemoglobina. El grupo hemo es el que contiene justamente un núcleo de hierro que le permite entonces fijarse al oxígeno. Y cuando se fija el oxígeno, porque se fija de forma reversible, se puede desprender de oxígeno después para liberar a los tejidos. Entonces se va fijando al oxígeno y al fijarse al oxígeno el hierro le da esa coloración rojo intensa a la sangre. Está formando esa coloración rojo intensa. De ahí entonces la sangre arterial, que tiene mayor saturación de oxígeno, tiene una coloración rojo rutilante, rojo bien intenso. Mientras que la sangre venosa es más oscura, tiene un color más oscuro, la sangre venosa. No porque no tiene oxígeno, porque tiene baja concentración de oxígeno. Sigue teniendo oxígeno, pero en bajas concentraciones. O sea, se suele decir sangre desoxigenada, pero en realidad no es sangre desoxigenada. Tiene oxígeno, pero poco. O sea, desoxigenada entre comillas sería. Porque tiene oxígeno, pero en baja concentración. Y ahí justamente no se une el oxígeno al hierro, va liberando. Entonces la sangre tiene una coloración más oscura. Então, a função da hemoglobina é fixar as moléculas de oxígeno Se en los fija pulmones. Se fija justamente el oxígeno, los pulmones uno obtiene el aire, dentro del aire tenemos el oxígeno, y el oxígeno entonces pasa a la hemoglobina y se transporta a los tejidos, se va transportando. Una vez que llega a los tejidos, se va transportando por diferencia de presión, porque en el tejido vamos a tener menor proporción de oxígeno, y la sangre mayor proporción de oxígeno, y se transfiere por diferencia de presiones. A atividade do pulmão ajuda nessa parte da pressão do corpo? ¿Cómo? A atividade do pulmão auxilia nessa parte da pressão do corpo. Y eso depende de la demanda. Si uno está realizando una actividad física intensa, el músculo está utilizando rápidamente oxígeno. Entonces necesita obtener más oxígeno y aumenta la frecuencia respiratoria. Aumenta la ventilación para que se oxigene más rápidamente la sangre, de modo a que se transporte también más rápidamente. A eso le acompaña también aumento de la frecuencia cardíaca para transportar con mayor velocidad, y aumento de la contracción también para bombear mayor cantidad de sangre. Entonces va bombeando mayor cantidad de sangre se está oxigenando por minuto, ¿verdad? Y mayor cantidad de sangre se está distribuyendo para poder entonces responder a ese aumento de demanda. Entonces va aumentando de forma compensatoria. Va aumentando entonces la respiración también, frecuencia respiratoria. Eso aumenta entonces en cantidad, en frecuencia y en profundidad la respiración. Respira más profundo y más rápidamente. Se eu estiver respirando, mas não tiver uma frequência cardíaca rápida, não adianta de nada. Estou jogando e soprando lá fora. No, en realidad eso es automático. Eso es automático, ocurre al mismo tiempo. Ahora sí, tu corazón no responde, ya puede ser por alguna patología. Não, se eu estou estático, estou parado e aumento minha frequência respiratória, não vai adiantar nada se o meu coração não tiver um movimento acelerado também. Bueno, en realidad no va a utilizarse. Sí. Esa presión, o sea, justamente la presión de oxígeno es lo que va a permitir el paso. Ahora, si ya hay suficiente cantidad de presión, no toda la sangre, no todo el oxígeno que está en la sangre se va a transferir, solamente se va a transferir lo que necesita, por la diferencia de presiones. Por eso la sangre venosa sigue teniendo presión de oxígeno, pero baja. Sí. Baja presión de oxígeno. Sigue teniendo, pero baja.
Entonces, hemoglobina. La hemoglobina también vamos a tener entonces de unos valores de alrededor entonces en un promedio de 15 gramos por decilitro, en promedio, 15 gramos por decilitro, o sea, por 100 ml. Entonces vamos a encontrar que también en los hombres los valores son mayores, alrededor de 14 a 18 aproximadamente en hombres. Y en mujeres alrededor de 12 a 16. De ahí entonces que valores menores son considerados entonces ya como anemia. De ahí que puede ser una anemia leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad entonces de hemoglobina. Si tenemos valores menores a 8, ya es necesaria una transfusión. Valores entonces menores a 8. Ya entonces se necesita una transfusión sanguínea para volver a aumentar los valores entonces de hemoglobina y de glóbulos rojos también. Entonces, ¿qué es necesario este hierro para producir hemoglobina? Para que se forme la hemoglobina. Y si hay deficiencia de hierro también, va a haber una deficiencia de hemoglobina. De ahí entonces que es necesario tener suficientes reservas en el hígado de hierro. El hierro entonces el hígado va almacenando hierro y se necesita varios meses sin consumir alimentos ricos en hierro para que se pierda en realidad todas esas reservas. No es algo que ocurre de un día para el otro. Entonces generalmente gran parte del hierro en realidad se recicla, se va reciclando y gran parte está almacenado también a nivel del hígado. O sea, tienen que pasar varios meses sin consumir alimentos ricos en hierro para que se llegue a una anemia ferropénica que se denomina, que es por deficiencia de hierro. Pero puede ocurrir entonces cuando hay una deficiencia nutricional. Entonces hay también deficiencias en la formación de la hemoglobina. Pessoal, Sí. o que acontece durante a gestação, que mesmo com a suplementação de ferro, os níveis sépticos ficam baixos. Para la madre. Sim. Entonces ese niño es un pequeño parásito que va Eu entendo a psicologia. Ele é o problema. robando todo de la madre. Ele é grande sugador da vida da mulher. El hombre de Todo de la madre. En realidad, justamente a través de la placenta, la madre prioriza al niño sobre ella. De ahí que la mamá va a estar anémica, la mamá va a estar desnutrida, la mamá va a estar descalcificada, ¿verdad? Pero el bebé va a estar bien. Professor, Entonces se va há priorizando. aí problema também genético Sí, 12 a 18 nombres, 12 a 16 mujeres. La globina, ¿verdad? En realidad la hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina, ¿verdad? 4 cadenas de globina. Essa globina HB. seria muito dificuldade. O alfa, beta, né? Entonces la alfa, la beta, la delta y la gamma, ¿verdad? De ahí que vamos a tener diferentes tipos, delta y gamma. Alfa, beta, delta y gamma. De ahí que vamos a tener entonces diferentes tipos de hemoglobina. Tenemos entonces la hemoglobina A o hemoglobina A1. Tenemos la hemoglobina A2 y tenemos la hemoglobina B. no, F. Hemoglobina F. É hemoglobina. Entonces vamos a tener en la hemoglobina A tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Representa entonces esa hemoglobina A alrededor del 96% de la hemoglobina del adulto. Adulto? La A2, 2 cadenas. Pois
Duas alfa, duas beta. Alfa y 2 cadenas delta. Este estaría 2 alfas y 2 delta. 2 alfas y 2 delta. Corresponde a 1,5 a 3%. 1,5 a 3% de los glóbulos rojos del adulto. 1,5 a 3%. Y la fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 gamma. 2 gamma. 2 cadenas alfa y 2 gamma. En el adulto corresponde entonces a 1%. Corresponde entonces a 1%. Entonces tenemos la hemoglobina A o hemoglobina A1. Está formado por cadenas de hemoglobina, 2 alfa, 2 beta. Corresponde entonces al 96% de la hemoglobina del adulto. La hemoglobina A2 está formada entonces por 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina delta, ¿verdad? 1,5 a 3%. Y la hemoglobina fetal, o hemoglobina F, ¿verdad? 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, representando entonces 1% en el adulto, pero en el feto es el que predomina. En el feto la hemoglobina F es la predominante. En el adulto 1%, pero a nivel fetal el que predomina entonces es la hemoglobina F. Entonces, de esa hemoglobina A, vamos a tener entonces que se divide en varios subtipos. Hemoglobina A1A, hemoglobina A1B, hemoglobina A1C, de los cuales tiene importancia clínica la hemoglobina A1C. Hemoglobina A1C, Foi a Andressa. que se conoce como hemoglobina glicosilada o glicada. Hemoglobina glicosilada o glicada. Es muy importante clínicamente justamente para el diagnóstico de diabetes. Los diabéticos. Porque los diabéticos son pacientes muy rebeldes. Sim, Muy rebeldes. muitos. No se quieren cuidar en la alimentación. Y la alimentación justamente. O Vitor não veio, não. Sí, todo es decir, tengo que ir remedio mágico. Eu conheço uma, professor, que comia o hambúrguer, a batata frita, o refrigerante, aí pegava a insulina e pá. Sí. Solución. Y generalmente piensan eso, ¿verdad? Que si le aplican insulina pueden comer todo lo que quieren. Entonces eso es la cabeza de ellos. Pero la alimentación es el pilar del tratamiento. Entonces este está ahí presente en los Pilar del diabéticos. tratamiento. Esa hemoglobina glicosilada, ¿verdad?, se une de forma irreversible a la glucosa. Se une de forma irreversible a la glucosa. Entonces es un método excelente, ¿verdad?, para el control justamente de los valores de glicemia. Estos valores tienen que salir entonces menos de 7%. No deben superar entonces los 7%. No deben superar ese 7%. Menos de 7%. Y nos permite entonces identificar. Porque ¿qué hace el diabético? Diabético, bueno, vino a la consulta, le pedís un control dentro de 6 meses, ya le da todos sus análisis para que se haga y ya venga con los resultados. Llega entonces, ya está llegando en la fecha del control, ¿no? Y una semana antes, 2-3 días antes comienza a hacer una dieta bien loca, deja de comer, ahí empieza a cuidarse, ¿verdad? Y la glicemia sale bien baja, pero la hemoglobina glicosilada no miente, ¿ya? Entonces la hemoglobina glicosilada se fija de forma irreversible y esto va a durar durante toda la vida media del glóbulo rojo, que es de, por lo tanto, de 3 a 4 veces va a estar circulando. De ahí entonces me va a indicar valores de meses antes, 2-3 meses antes.
Por lo tanto, que haga su dieta 1 o 2 días antes no importa. Entonces ela entrega a mentira do diabetes. ¿Ah? Entonces ela entrega a mentira do diabetes. Sí, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Sí. Trampa, ¿sí? Sí, sí. Trampa, Está enganando. Está haciendo trampa, ¿verdad? Entonces, reversible. Acá es reversible. ¿Verdad? Nosotros tenemos como uno de los criterios de diagnóstico para diabetes hoy en día también la hemoglobina glicosilada. ¿Verdad? Forma parte de los criterios de diagnóstico de diabetes junto con la glicemia. ¿Verdad? Y junto con la glicemia en ayunas y con la glicemia al azar también. Que sería la prueba de tolerancia de glucosa. ela é mais para acompanhamento que diagnóstico, né? Sí, para acompañamiento, pero también forma parte de los criterios diagnósticos. Forma parte de los criterios diagnósticos. Desde el 2009 y 2010 se actualizó las guías de diagnóstico de diabetes, forma parte del criterio diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Pero siempre acompañado de otros exámenes también. Entonces, glicemia elevada, hemoglobina glicosilada elevada, en más de una oportunidad en un paciente diabético, entonces. Más de una oportunidad. Nunca se tiene en cuenta una sola medición. Varias mediciones. Bueno, hemoglobina glicosilada. Una forma entonces también de acompañar, ¿verdad?, al paciente diabético. Es una forma de ir acompañando entonces al paciente diabético. Muchas veces por la orina simple uno va diagnosticando por accidente. Porque justamente la glicemia, cuando está muy elevada, supera la capacidad de filtración del riñón y pasa la glucosa desde la sangre a la orina. No debería de pasar, pero cuando pasa es porque ya supera valores de 180 a 200 miligramos entonces, y eso supera la capacidad entonces, de filtración del riñón. Por lo tanto, si ya hay glucosa en orina, significa que está muy alto ya en sangre. No es un criterio diagnóstico de diabetes eso, pero es una forma de cubrir accidentalmente. Sí, generalmente se juntan las vigas, ¿verdad? Justamente los griegos, ¿verdad?, cuando se fueron estudiando justamente esa enfermedad, ¿verdad?, en épocas antiguas se fijaban que en esos pacientes orinaban en el piso y se juntaban las hormigas, ¿verdad? Se dieron cuenta que la orina era dulce, ¿verdad? No me digan, no me pregunten cómo, pero justamente se dieron cuenta de que la orina era dulce. Gracias a Dios no es necesario probar. Gracias a Dios no es necesario probar, ¿verdad? Hoy en día. Bueno, hemoglobina entonces, ¿verdad? Diferentes subtipos. Hemoglobina A, la más abundante, y hay varios subtipos de hemoglobina A. Una muy importante es la hemoglobina A1C, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué hora estamos? ¿Y 40? Ah, ele aqui é o Juan. O professor de ligando fora. Semana que viene vamos a continuar con los grupos sanguíneos y los glóbulos.